Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta reunión, Señor, que tenemos en tu nombre, por tu presencia, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Padre, por cada persona, Señor, por cada familia que aquí se representa, porque sabemos, Señor, que en donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Esta es una promesa que nos has dado, Señor, y una promesa en la cual creemos. Te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón, en nuestros labios, Señor, tu palabra y que la escribas en nuestra mente, Señor, para que vivamos por ella y que la recordemos en todo momento. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iba a hablar un poquito sobre uno de los aspectos que para nosotros es muy importante y que debemos nosotros de tomar en consideración todos los días de nuestra vida. Antes de entrar en ese tema, quiero solamente recordarles unas palabras que dice la Escritura, que están en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dicen, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que dice la Escritura, y esta es una verdad por la cual nosotros debemos de seguir, o debemos de vivir. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, la forma de hacerlo es a través de un aspecto que para muchos de nosotros resulta un poquito incomprensible tal vez, o un poquito fuera de nuestro ámbito, de nuestro sentido, digamos, del entendimiento de las palabras. Ese sentido es el sentido de santidad. El Señor demanda que nosotros seamos santos como Él es santo. El Señor demanda que nosotros alcancemos esa santidad. Pero muchas veces no entendemos qué significa eso. Tal vez pensamos que es meternos en un nicho, poner las manos así y estar todo el día en una actitud de meditación, tal vez delante del Señor. Y esto no es cierto. Esto tal vez pudiera ser cierto para algunos que pretenden encontrar o alcanzar la santidad a través de una actitud de este tipo. Sin embargo, el Señor espera que nuestra santidad sea algo práctico, algo del diario, algo de nuestra vida. Nuestra santidad se manifiesta en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra actitud, se manifiesta en nuestra relación con los demás. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros ponemos en práctica estas cosas, nosotros estamos manifestando santidad delante del Señor. Si nosotros somos más estrictos, nos vamos a los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Levítico, nos damos cuenta de la forma en la cual el Señor especifica esa santidad, cómo debemos de ser, inclusive cómo debemos de conducirnos delante de Él, delante de nuestros semejantes, cómo debemos nosotros de actuar delante de ellos. No se vale que nosotros digamos que somos santos y seamos deshonestos. No se vale que seamos santos y seamos no rectos, digamos. No se vale que nos digamos santos y no seamos decentes. Todas estas cosas tienen que ver con nuestra santidad y todas estas cosas son aplicables a nuestra vida. Tal vez hasta el punto de vista de que nosotros debiéramos muchas veces de renunciar a prácticas que el mundo nos enseña y que nosotros vivimos por ellas, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Hace unos par de días o 3 días celebramos el Día de las Madres, por lo menos en esta parte del mundo, ¿sí? En otras partes lo celebran hoy. O vamos a decir que hoy lo celebramos, ¿sí? Este Día de las Madres. Y en este Día de las Madres todo el mundo está muy contento celebrando a mamá, le llevamos un ramo de flores, le hablamos por teléfono, la felicitamos, etcétera. Hacemos una serie de cosas para demostrarle a nuestra mamá que la queremos mucho en este día. Pero ¿qué pasa con el resto del año? ¿Qué ocurre con todos los demás días del año?
¿Sabe que para los judíos y para los creyentes, el Día de las Madres y el Día de los Padres debe ser diario? ¿Diario? No es un día específico del año. No marcó el Señor ese día como un día especial del año en el cual nosotros debíamos de demostrar que amábamos a nuestro padre y a nuestra madre y que los honrábamos y que los respetábamos y que manifestábamos nosotros esa relación a través de actos, digamos, de servicio que hacíamos hacia ellos, de formas de agradarles, de recordarles en ese día que nos acordábamos de ellos. Y el resto del año, pues hoy no es Día de las Madres, hoy no es Día del Padre. Cuando mucho somos tan matriarcas, digamos, en este país, que nos acordamos del Día de la Madre. Nos acordamos muy bien, pero no nos acordamos del Día del Padre, ¿verdad? Les voy a pedir un favor. Pónganse de pie los que todavía tengan padre o madre. ¿Ok? Felicidades a los que tengan todavía papás y mamás, ¿sí? Ya se pueden sentar. La Escritura nos dice que nosotros debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y que una de las características que tenemos en las reuniones de la iglesia es para que nosotros recibamos del Señor algo que el Señor quiera darnos, tal vez sanidad, libertad, tal vez consuelo, digamos, a un pesar que tengamos. O escuchar las palabras del Señor que nos enseñan, nos redarguyen, nos indican cuál es el camino que debemos de seguir. Y una de las cosas que nosotros debemos de poner en práctica es escuchar la voz de Dios cuando el Señor nos está hablando, porque nos habla a nosotros, a mí específicamente, no al que esté enseguida, no al que está afuera, al que no vino. A mí me está hablando el Señor en este día, a mí me trajo el Señor para hablarme en este día, a mí, ¿sí? A nadie más que a mí. Tal vez la persona que esté enseguida de mí esté recibiendo otro tipo de bendición por aquello que me está diciendo el Señor, pero las palabras del Señor son para mí específicamente. La ley tenía 2 tablas. El Señor dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días en el monte y bajó con 2 tablas, ¿sí? En una tabla tenía 5 mandamientos y en la otra tabla tenía otros 5 mandamientos. La primera tabla decía, amarás, digamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y honrarás el día séptimo. Y el quinto de esos era, honra a tu padre y a tu madre. Luego de ahí seguía los otros 5. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás las cosas ajenas, etcétera, ¿sí? Los conocemos. Están en Éxodo 20 por si los quiere estudiar. La Iglesia Católica los cambió un poquito a su conveniencia, sí, pero porque quitó lo de las imágenes, porque le convenía que no estuviera la enseñanza de las imágenes ahí y no los cambió. Pero la verdad está escrita en la palabra de Dios. Y la verdad dice la Escritura que nos hará libres. Esos 5 mandamientos que estaban en la primera tabla, ¿sí?, eran los 5 mandamientos que relacionaban al hombre con Dios, que relacionaban al hombre con la naturaleza y que relacionaban al hombre con la primera figura que debía de tener como representación de Dios en la tierra, que eran sus padres. De ahí los otros 5 relacionaban al hombre con los demás, ¿sí?, con la gente, con el público, con el mundo, con la sociedad en la que vivía. Estos 5 primeros mandamientos hacían tan importante, digamos, esa relación, que estaban dentro de esa primera tabla como si la ley misma estuviera dividida en un primer lugar y en un segundo lugar. Tal vez el Señor hubiera podido poner como primer mandamiento, no cometerás homicidios, ¿sí?, porque una de las faltas que cometió el hombre inicialmente fue cometer un homicidio, ¿sí? Conocemos la historia de Caín y Abel. Pero el Señor puso como
como fundamental, digamos, dentro de estos mandamientos, el hecho de que nosotros tuviésemos una relación adecuada con Él. Y esa relación adecuada se manifestaba en el hecho de que nosotros debíamos de tener al Señor como único Dios en nuestra vida. El Señor dice, la Escritura es fuerte, es celoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él demanda para sí mismo una adoración única y especial, ¿sí? Él no comparte su gloria con nadie. Así como no nos deja a nosotros que nos brinquemos los mandamientos, así también nos marca los mandamientos que nosotros debemos de manifestar con nuestros familiares. Que me ponga la primera filmina, ¿sí? Está en Éxodo 20, versículo 12. Ahí, caray. Bueno, Éxodo 20, 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Sí. Bueno. Honrar a los padres es uno de los 10 mandamientos. A la altura de creer en Dios, a la altura de no matar, la Escritura considera este mandamiento como algo muy especial, como algo muy sobresaliente, digamos, dentro de la relación que el hombre tenía con el mundo o con los demás. Mucha gente cree que el honrar a los padres es como un tipo de compensación que nosotros tenemos, en el cual nosotros estamos pagando porque nos dieron de comer, porque nos cambiaron los pañales o porque nos cuidaron cuando estábamos pequeños y por lo tanto tenemos la obligación de pagarlo. Pero quiero hacerles una aclaración. Cuando el Señor dio este mandamiento, lo dio en el monte Sinaí, ¿sí? Cuando Moisés subió a ese monte, bajó con esas tablas, con esos mandamientos, el Señor se los estaba dando a un pueblo que de ahí en adelante no se iba a ocupar de sus hijos, ¿sí? Porque el Señor era el que les daba de comer, era el Señor el que los vestía, era el Señor el que les hacía crecer el calzado, el que les renovaba sus ropas, era el Señor el que los sostenía, los mantenía. Los padres no hacían más que acompañarlos y enseñarles lo que el Señor supuestamente les había demandado que les enseñaran, cosa que no hicieron adecuadamente. Nosotros vemos la falta de reverencia que tiene el pueblo con el Señor, cuando no atienden las peticiones o la necesidad de que le obedecieran de una manera estricta y sin contraposición, digamos, los mandatos que le estaba dando. Por esa razón, por esa actitud, digamos, de negativa, fue que el Señor los deja. Y deja que solamente pase la generación aquella que venía detrás de ellos, ¿sí? Porque a ellos el Señor los había sostenido. Ellos no estaban bajo el cuidado, digamos, de sus padres, estaban bajo el cuidado de Dios. Era el Señor el que los había levantado. De manera que no les dejó el Señor el mandamiento como una forma de pago por lo que habían hecho en su vida, sino como un ordenamiento que significaba la relación de respeto que nosotros debíamos de guardar a Dios a través de nuestros padres. Cuando usted respeta a su padre y a su madre, usted está manifestando un respeto hacia Dios que es muy importante. Por eso está dentro de los primeros 5, está dentro de esa primera tabla, está dentro de esa primera mitad del decálogo, digamos, de la forma en la cual el Señor pedía que su pueblo se relacionara con Él. No era algo que era secundario, era algo fundamental, importante, y no era un pago, porque no estaban haciendo ningún pago por lo que los padres habían hecho por ellos, sino que el Señor era el que se había encargado de ellos, y el Señor les había dado maná para comer, el Señor les había dado codornices para que comieran, el Señor les abría agua, les abría pozos de agua en donde no había. En los desiertos, en las soledades, el Señor les dio de beber, el Señor les dio de comer diario durante 40 años, ¿sí? De manera que no era una forma de pago. Ahora, nosotros nos podemos empezar a preguntar, bueno, ¿cómo le hago para honrar a mi padre y a mi madre? ¿Sí? Es una manera práctica de hacerlo. Pues dime, ¿cómo le hago? Hay 2 formas de hacerlo.
La primera forma, cuando los honramos, es lo que hacemos por ellos. Y la segunda forma de honrarlos es lo que no hacemos por ellos. ¿Sí? Así, una y otra. Una es hacer algo por ellos y la otra es no hacer algo por ellos. Vamos a suponer que su papá o su mamá le impide que usted venga a honrar a Dios. ¿Usted debe de honrarlos obedeciéndolos? No. Usted los va a honrar no obedeciéndolos. Porque primero, antes que ellos, está el Señor. ¿Sí? Es fundamental esto. Y fíjese que usted no está desobedeciendo a la ley de honrar a tu padre y a tu madre al no hacerlo. Son las acciones positivas de hacer algo por ellos. Y también las acciones positivas de no hacer algo por ellos. Porque siguen siendo positivas cuando está en contra de nuestra salud, en contra de nuestra libertad o en contra de nuestra moral. Cuando nosotros estábamos en una congregación, mi señora se los ha platicado algunas veces, en donde a las mujeres les decían que estaba bien que abortaran si su esposo se los mandaba, porque tenían que obedecer al esposo. Eso no es correcto. La Escritura no dice, honrarás a tu marido. La Escritura dice, creerás al Señor y solo a Él temerás, dice, ¿sí? Porque Él es el único al que nosotros debemos de darle cuenta por nuestros actos y dentro de nuestra vida por lo que hacemos. Y es al único al que podemos pedirle perdón y que sea concedido ese perdón, ¿sí? Podemos nosotros haber cometido el peor de los delitos en contra del Señor, pero existe un recurso por el cual nosotros nos acercamos a Dios nuevamente y ese curso se llama el recurso del arrepentimiento, ¿sí? El Señor nos lo dejó para que nosotros lo utilizáramos, porque el único capaz de darnos perdón de pecados es el Señor. Los demás nos pueden perdonar por nuestras faltas, pero el Señor nos perdona por nuestros pecados, porque solamente contra Él hemos nosotros cometido pecados, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo hacemos en la forma positiva, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes le ha llevado de comer a su papá o a su mamá en domingo? Es una manera práctica de hacerlo, digamos, porque no vienen para acá. Pero se acordaron de ellos saliendo de aquí y les llevaron algo de comida, ¿sí? O llevarles algo de beber, o ayudarlos a preparar la comida, o pagarles las cuentas, ¿sí? Ahora, fíjese, yo no estoy diciendo que lo mantenga, ¿sí? No estoy hablando de eso, pero si lo necesitara, usted está obligado a hacerlo. Por eso les pedí que se levantaran los que tenían papás y mamá, y los felicito. Es una bendición el tenerlos. Cuando uno los pierde es un dolor intenso, es un dolor profundo el que se siente cuando se pierde uno de nuestros padres, ¿sí? Porque se pierde una relación y porque se pierde la oportunidad de haber hecho algo por ellos, ¿sí? De haberles dado un poquito más de tiempo, un poquito más de atención, un poquitito más de palabras, un poquitito más de estancia con ellos, ¿sí? Perdemos esa oportunidad. Perdemos la oportunidad de recibir una bendición de parte de Dios a través de la relación que mantenemos con ellos. Muchas veces nosotros hemos estado peleados con nuestros padres porque tenemos un padre que es un dolor de cabeza, ¿sí? Esos también los hay, pero eso no significa que no los honremos. Eso no significa que no los atendamos. Eso no significa que no nos ocupemos de ellos, porque es una forma de hacer algo positivo por alguno de ellos. Si nos ocupamos de ellos y nos ocupamos de ellos en la salvación misma que nosotros les podemos dar a través del conocimiento del Señor, mejor aún, porque es algo que tiene repercusiones eternas. Es algo que nosotros podemos gozarnos, digamos, de saber que a través de nosotros, a través de nuestras palabras, a través de las cachetadas o de los insultos o del rechazo que podamos haber sufrido, nosotros estuvimos dispuestos a hacer algo por el Señor en favor de nuestros padres, ¿sí? A veces una manera positiva de hacerlo
o de lograr, digamos, ese establecimiento de relación con nuestros padres es ayudar en el pago de facturas, en el pago de los bancos. A veces un padre le pide a un hijo, oye, necesito que me pagues. No, yo no tengo tiempo, hazlo tú, eres un flojo, te la pasas todo el día en tu casa. Hey, no lo quiere hacer, no lo haga. ¿Sí? No está usted honrando a su padre o a su madre al no hacerlo, pero eso no significa que se tenga que pelear con ellos. El honrar significa que usted, inclusive en las peores circunstancias, tiene que guardar silencio delante de ellos. Porque la Escritura nos dice, a ver, quiero que me pase la tercera filmina. Sí. Delante de las canas te levantarás, dice, y honrarás el rostro del anciano. No importa las condiciones, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos de honrar a un anciano, se refiere primeramente a nuestros padres, ¿sí? Cuando su papá llega a su casa o cuando su mamá llega a su casa, ¿tiene usted la costumbre de levantarse? Ya llegó mi papá, ya llegó mi mamá, párate porque ya llegó. Si llegara el presidente de la República aquí, ¿no se pararía usted? ¿Por qué cuando llega su padre usted no se levanta? ¿Por qué no se pone de pie cuando lo hace? ¿Por qué no lo acompaña a la salida cuando se va? ¿Por qué lo deja que haga las cosas solo? ¿Eso es honrarlo? ¿Eso es mantener honra hacia sus familiares, hacia aquello que el Señor le dice, honrarás a tu padre y a tu madre? Cuando le pide que haga algo, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Aunque le tome tiempo, le quite tiempo, o le quite vida, o le quite diversión, o le quite lo que sea, usted tiene que estar dispuesto a hacer eso por su papá o por su mamá, porque esa es una manera de honrarlos. El día del padre, el día de la madre, no es un día del año, pídeme lo que quieras, te voy a llevar a comer a donde quieras, te voy a llevar flores, te voy a mandar un regalo. Todos los días son días en los cuales usted tiene que estar recordando que sigue usted siendo un hijo y que tiene usted la obligación de cumplir el quinto mandamiento, que se llama honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Si usted se va de viaje, a veces cuando uno de nuestros hijos se va de viaje, estamos nosotros, ¿llegaría bien? ¿Le pasaría algo? Porque seguimos siendo papás. ¿Y por qué ellos siguen siendo nuestros hijos, aunque sean harina de otro costal, como decimos, ¿verdad? Pero siguen siendo nuestros hijos. Lo honroso sería que nuestro hijo agarrara el teléfono y dijera, papá, mamá, ya llegué, estoy bien, no te preocupes por mí, te hablo mañana. Al día siguiente, papá, mamá, estoy bien, todo me ha salido bien, te hablo mañana. ¿Sí? Todos los días son días de honra que debemos de darle a nuestros padres. ¿Por qué? Porque el tronarse los dedos preocupándose por cuál será la condición en la que se encuentren, no es algo que es honrar a nuestros padres, es algo que está creándoles carga, está creándoles problema a aquellos que nos dieron la vida. ¿Sí? Cuando los honramos, pues, los honramos en nuestra relación hasta de viaje, ¿sí? Vamos a suponer que su papá sea o su mamá sea una persona vieja ya que no puede valerse por sí mismo. El hijo es responsable de los arreglos que le tengan que hacer. Es el responsable. Lo siento mucho. Otros hemos escuchado la escritura que dice que no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sí? Esa la sabemos muy bien. El Señor Jesús acusaba a los fariseos de utilizar algo que ellos llamaban corbán, ¿sí? En donde decían, todo lo que yo lleve al templo se considera como ayuda para mis padres. O toda la ayuda que le doy a mis padres es lo que yo doy de ofrenda al templo. No, son dos cosas muy distintas. Una es la ayuda que usted le da a sus padres y otra es la ayuda que usted da en la iglesia. No se confundan, ¿sí? No se puede saludar con sombrero ajeno.
Cuando nosotros le damos algo a nuestros padres, se lo damos nosotros, no se lo damos de parte de la iglesia. No le quitamos a la iglesia para darle a ellos, o no le quitamos a Dios para darle a ellos, ¿sí? Esto era lo que hacían los fariseos. Más se lo recuerdo para que lo tenga en mente. El Señor los acusó de hacer eso. Dijo, ustedes cuando llevan su ofrenda al templo dicen, es corbán, todo lo que traiga aquí es como si fuera mi ayuda que le doy a mis papás. O al contrario, si le doy mi ayuda a mis papás, entonces ya no estoy obligado a llevarlo al templo, porque ya lo repartí por aquel lado. Está como aquellos que agarran y dicen, ¿en dónde dejaste tu diezmo? Yo ayudé a fulano y a mengano y a perengano. Espérate tantito. El Señor dice que el 90% son tus ganancias deshonestas, que el 100% es deshonesto para ti y que tú santificas ese 100% con tu diezmo, ¿sí? ¿Por qué lo repartes? ¿Por qué se lo das en donde no debes de darlo? ¿Sí me explico? Están muy callados. Parece que se los tengo que repetir. Por supuesto, usted nunca debe de dejar a sus padres que sientan que son una carga, ¿sí? No lo haga. No se atreva a decirle a su papá o a su mamá, me eres gravoso, me eres una carga, me eres una molestia. Esto tampoco es en el sentido de hacerles ver que lo está haciendo por obligación. Está prohibido hacerlo. Eso no es honrarlos. Eso es estar cumpliendo con una obligación. Cuando usted honra a alguien, usted lo está honrando porque lo siente. El honrar a su padre y a su madre es un aprendizaje que nosotros debemos de lograr, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de poner en práctica. Es algo que nosotros debemos de estar haciendo diario hasta que nos lo aprendamos, así como decir, Señor, yo voy a ir a estar delante de ti, aunque sea los domingos, Señor, voy a estar ahí delante de ti. Así también en nuestra honra de nuestro Padre y nuestra Madre debe ser algo diario, 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 porque es una manera de decir, Señor, pues en esa área estoy santificado, ¿verdad? ¿Qué le pasaría o cómo cree que actuaría el Señor si en un momento dado usted se peleó con su padre, lo maltrató, lo escupió o le dio un portazo y bueno, se soltó la lengua? Si el Señor viniera en ese momento, usted no cumplió con uno de los mandamientos más importantes de la Escritura, que es el primer mandamiento de la relación del hombre con el hombre, fíjese. Si nosotros pudiéramos dividir la ley entre los primeros, entre los 10 mandamientos, el primer mandamiento de la relación del hombre con el hombre es la relación que el hombre tiene con sus padres. Los demás que siguen son esa relación con los hombres, pero el primero es la relación que tiene con sus padres, después de la relación que tiene con Dios. De tal forma que cuando la Escritura nos habla, dice como si fuera una recompensa, ¿sí? Como si fuera algo que el Señor nos pagara por ese tiempo que nosotros invertimos. El Señor nos dice, para que tus días sean largos sobre la tierra, ¿sí? Para que te agregue días. ¿Cuántos días utilizaste? ¿Cuánto tiempo dispusiste para ocuparte de tu padre o tu madre? ¿Sí? Ese tiempo te lo voy a alargar. Ese tiempo te lo voy a pagar, porque el Señor no se queda con nada, ¿sí? Nunca se queda con lo que le da, siempre se lo regresa y con creces, ¿sí? Nunca retiene el Señor lo que usted le da, porque el Señor no lo necesita. Usted es el que necesita, Él no lo necesita, ¿sí? Si vemos nosotros estrictamente, el Señor no necesita de nuestros diezmos. ¿Para qué? Pudiéramos nosotros hacer una cooperativa en este lugar y decir, hermanos, vamos a hacer una cooperativa y yo les voy a presentar los gastos y ustedes se cooperan para pagar los gastos.
y todos felices. Hicimos una cooperativa. O decirles, hermanos, vamos a actuar como el Señor demanda que nosotros actuemos. Vamos a pagar los diezmos. No nos alcanza, no se preocupe. Mire, hermano, le voy a decir hasta qué punto no se preocupe cuando usted cumple con la ley del Señor. ¿Sí? Hace un tiempo nosotros estábamos en un lugar que nos costaba un dineral estarlo pagando mes a mes. ¿Sí? Yo no recibía salario, no recibía sueldo de parte de la iglesia. Yo tenía mi propio trabajo. Durante muchos años yo estuve trabajando, nunca le fui carga a la iglesia, jamás le tomé dinero, nunca, durante todos esos años. Hice mal, y le voy a decir ahorita por qué. Un día alguien me acusó, por su culpa me dijo, es que yo no progreso. Así me lo dijo. Dice, porque usted no toma nada, por eso yo no progreso. Dice, porque usted debería de tomar algo. Bueno, está bien, ok. Pero durante todo ese tiempo, lo que hacíamos es que juntábamos todos los diezmos y los contábamos. Y los volvíamos a contar, y los volvíamos a contar hasta que nos alcanzaba para pagar la renta. Qué curioso, el Señor dice, por acá tengo yo un guardadito, por acá me acuerdo que nos dieron esto, y empezábamos a juntar el dinero hasta que alcanzábamos a pagar la renta. Mes a mes era lo mismo. Un día una persona se peleó conmigo, se peleó porque me acusó de tonterías. Y con mi esposa también. Al punto de que nosotros le dije, mi esposa le dice, bueno, ya terminaste de insultarnos, ya te puedes ir. Yo pues ahí estaba oyéndola nada más. Esta pobre como dice tarugadas. Pero bueno, ha de ser parte del trabajo que tengo que hacer. Pensaba, es la carga, es mi cruz. Ni modo. Tendré que soportarlo. Mi esposa no, le escuchó un rato y dice, bueno, ya terminaste de decir todo lo que tenías que decir, ya no te tengo que estar oyendo. Nos vamos. Párate y vámonos. Pues nos vamos, sí. Y una de las cosas, de las amenazas que hizo fue que ya no iba a darnos sus diezmos y que nos iba a pesar. Y eso sí me acuerdo, yo le dije, sabes que el dinero no me lo das a mí, se lo das al Señor, ¿sí? Yo no necesito un centavo de tu dinero. Esta obra es del Señor. Y si el Señor quiere que se acabe, se va a acabar, porque esto es de Él. Y si no quiere que se acabe, sobre lo que tú hagas y sobre lo que tú digas, esto va a seguir adelante. ¿Sí? Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Pues nunca más volvió a dar nada. Y nunca nos faltó dinero. Porque el Señor siempre... Y nadie se enteró de aquello. No fue que saliéramos nosotros, hey, fulana de tal dejó de dar sus diezmos aquí, por lo tanto estamos cortos con X cantidad de dinero. Para nada, el Señor se ocupa de eso. ¿Sí? Si usted no da, otro va a dar. ¿Sí? Y si aquel no da porque se le hizo mucho, otro va a suplir lo que aquel dio. ¿Sí? El Señor nos mantiene de esa manera dentro del cumplimiento de una obra que es de Él, no es nuestra, no es suya, no es mía, es de Él. ¿Sí? Nosotros estamos para enseñar la palabra del Señor, por eso la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, dice. ¿Para qué? Para enseñarnos, para hacernos ver cómo quiere el Señor que nosotros seamos delante de Él. ¿Sí? A veces pensamos nosotros que en algunos lugares lo hacen, piensan que el Señor está para que nosotros tengamos diversión y que si está buena la alabanza, vamos, y si no está buena la alabanza, pues no vamos, ¿sí? Buscamos un lugar en donde esté buena la alabanza. Y si no traen invitados, pues nos vamos a un lugar en donde tengan muchos invitados, porque nos encanta oír las cosas nuevas, ¿sí? Porque pensamos nosotros que con eso llenamos nuestra vida, llenamos nuestro morral, porque estamos oyendo lo que otro dice, lo que otro piensa por allá. Fulanito de tal viene de tal parte y nos viene a traer su revelación. ¿Cuál revelación? ¿Usted cree que sepan más allá de lo que usted sabe aquí? Honestamente lo cree. ¿Usted cree que alguien sepa más de lo que usted sabe de la Escritura? Estoy seguro que sí, tal vez, pero no necesita venir de otro lado a decírselo. Y si usted está esperando que eso sea, pues este no es el lugar.
Se equivocó de lugar. Aquí tiene este pobre indocto, ¿sí? Si usted quiere llamarme de esa manera, para enseñarle en pleitos o en iras o en contiendas o en lo que quiera. Le voy a decir como le dije una vez a un unitario, me lo bailo. A ti y a tu pastor me los bailo en doctrina. Y te voy a decir por qué. Porque yo estoy fundamentado en la Escritura y tú estás fundamentado en tu doctrina. Y hay una diferencia. Cuando usted se fundamenta en la doctrina del Señor, nadie le gana. Alguien decía de una manera curiosa por ahí, dice, cuando dos judíos se ponen a discutir, hay tres opiniones. O resultan tres opiniones. Les decía que como un bono adicional, cuando usted honra a su padre y a su madre, sus hijos aprenden a hacerlo con usted. Si usted fue una persona que honró a su padre y a su madre y ellos lo vieron, ¿sí? Ellos están observando, absorbiendo, asimilando todo lo que está alrededor de ellos, ellos van a aprender a hacer eso con usted. Y en el momento que usted le toque ser el último o el siguiente en la generación, ellos lo van a honrar porque aprendieron de usted cómo honraba a sus padres, ¿sí? Esto es algo importante también, como un bono adicional, digamos, ¿sí? Por otro lado, una forma práctica de hacerlo es mostrarles admiración. A veces nos cuesta trabajo. Honrar a sus padres va más allá de simplemente hacerles favores. Un elemento, digamos, en esta práctica es admirar a tus padres y considerar que son personas eminentes, son sus héroes, pues. ¿Yo? Mi papá, mi mamá es mi héroe. Ellos son mis héroes, ¿sí? No hay nadie que sepa más que él, porque es una manera de honrarlo. Nada de que a veces mete la pata y bueno, le doy por su lado. No, eso no es forma de honrarlo, ¿sí? No es manera de honrarlo. La manera de honrarlo es aceptar que ellos, aunque no la tengan, tienen la razón, ¿sí? Aunque estén violando esa razón, ellos siguen teniendo la razón. Una vez un amigo me decía, había estado en una escuela militar, y me decía, en la escuela nos decían lo siguiente, el jefe manda, y si se equivoca, el jefe vuelve a mandar, ¿sí? Porque es el jefe. Esto debe ser la misma actitud que tenemos hacia los padres. Debemos de desarrollar hacia ellos una admiración hasta el punto de considerarlos como nuestros héroes, ¿sí? El amor se define como el placer de identificar a las personas con sus virtudes, ¿sí? Empezamos nosotros a ver las virtudes de aquella persona, no los defectos los ponemos a un lado. A veces los defectos nos llegan hasta aquí, pero debemos de bajar nuestro furor con las virtudes que encontramos en aquellas personas, ¿sí? Cuando más consciente está usted de las virtudes de sus padres, más los admira. Y cuando más los admira, más los honra, ¿sí? Al punto de que usted desarrolle un amor muy especial hacia ellos, un amor que no se manifiesta nada más el 10 de mayo o el otro, ¿cuál día es? 16 de junio, ¿sí? Sí, ¿verdad? El Día del Padre, sí. Porque nada más el Día del Padre nos acordamos de papá, y eso sí tienen suerte. Con buena suerte se acuerda. ¿Verdad que sí? Dígame si lo que le estoy diciendo no es una verdad que nosotros tenemos que estar recordando continuamente. ¿Acaso hemos sido justos con nuestro trato a nuestros padres? Somos responsables del maltrato muchas veces que nosotros les hemos dado. A veces en incomprensión, en falta de cuidados, en falta de admiración, en algo. Había un rabino, ¿sí?, que tenía a su madre, fíjese hasta qué punto,
estaba su sentido de honra de él. Tenía a su madre y cuando su madre se bajaba de la cama, él lo que hacía es que agarraba y se ponía así para que ella lo pisara y para que ella pudiera llegar al piso, ¿sí? Como si su cama estuviera así de alta, él se ponía de esa manera para servirle de taburete a ella, porque era una manera de honrarla, ¿sí? Era una forma de hacerle sentir, mamá, yo te amo más allá de lo que tú puedes suponer, así como amo al Señor, ¿sí? Te estoy dando esa manifestación de amor, ¿sí? Les decía que una de las formas de honrar a nuestros padres es que se ponga de pie cuando entra. ¿Quiénes de nosotros lo hacemos? Levántese el que lo haga cuando su papá entre a una habitación y usted se ponga de pie. No lo hacemos. Entra nuestro padre o nuestra madre y estamos sentados viendo la televisión. ¡Ay, aplástate donde quieras, jefe! Ahí siéntate donde más se te antoje, sí. En la escuela, cuando yo estuve en la primaria, siempre se los he platicado, porque es una manera en la cual nos educaban en aquel tiempo, ¿sí? Yo estuve en la escuela en 1950, en los 50, sí, fíjese, sí. En la primaria, en los 50. Entonces, cuando entraba alguien, un adulto al salón, teníamos que ponernos de pie. Y como borreguitos, pues siempre estábamos viendo que alguien empezara, ¿sí?, a ponerse de pie para que los demás le siguieran, para no quedarnos atrás. Cuando nadie se paraba, ahí nos parábamos. Y entonces nos iba como en feria, ¿sí? Cuando ya se iba aquella persona, la maestra, niños, pónganse de pie. Vamos, todos puestos de pie, porque ya no lo habían ordenado. Cuando se iba, ¡tran!, cerró la puerta. Niños, quédense de pie. Levanten sus manos y pónganlas al frente. Y agarraba una renglona de esas de a metro y rájale. A cada uno nos daba 2 reglazos así en las manos y nomás nos volteaban las rodillas así y nos salían las lágrimas así del dolor, ¿sí? A los que les vaya sonando ya pueden bajar las manos. Y era estarse sobando las manos, ¿sí? Aprendimos que cuando un adulto entraba a un lugar teníamos que pararnos, pero como de rayo, no importaba quién fuera, como de rayo nos parábamos. ¿Por qué? Porque los trancazos nos habían enseñado cómo debíamos de conducirnos. ¿A usted no le tocó una escuela primaria así? Sí, ¿verdad? Bueno, a los que estuvieron, que son de mi generación, les tocaron escuelas así en donde se lo sonaban, ¿verdad? Tenemos otro maestro que tenía unas cadenas. En serio, tenía unas cadenas y cuando alguien llegaba tarde, le aventaba el cadenazo. A veces no le pegaba, pero hacía mucho escándalo la cadena, porque era una cadena de esas de eslabones de este tamaño, así, pero de esas para jalar carros o jalar trailers, como de este pelo. Y la agarraba y lo veía, doblaba la cadena y se la aventaba. Y si le pegaba, pues te amolaste, man. Si no le pegaba, pues de todas maneras se hacía un escándalo. Entonces nadie llegaba tarde. ¿Okay? Era una manera de honrar también el tiempo que nosotros le debíamos a aquel lugar. Si usted necesita un favor, por ejemplo, necesita que el mecánico le arregle los frenos de su carro, honre a sus padres y diga, necesito que me arregles el carro, que me arregle los frenos. Hazlo, por favor, por mis papás. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver tus papás en este asunto? Bueno, te lo estoy pidiendo como un favor para ellos. Hazlo por mis padres, ¿sí? Porque los está honrando usted hasta en los favores que pueda pedir. Es una manera de honrar el tiempo, digamos, que usted necesita de dar para sus padres. Debemos acostumbrarnos a tratar a nuestros padres de esa manera. Levántate cuando entre. ¿Quién lo hace? Ni uno, ¿verdad?
no nos levantamos, no nos ponemos de pie cuando entraban nuestros papás. En general, los hijos deben de estar dispuestos a cumplir los deseos de los padres, aunque existen algunos límites. Sin embargo, ¿sí?, es bien importante que nosotros, dentro del criterio que el Señor nos da en su palabra, entendamos esos límites. Si un padre instruye a su hijo o pretende que el hijo haga algo que viole la ley, pues se puede negar. Como aquella mujer que el esposo le estaba mandando que se hiciera un aborto y le dijo que no, porque eso era en contra de la ley de Dios. Pero yo te lo mando, pero yo tengo que obedecer primero a Dios. ¿Sí? Y esto es un homicidio, aunque tú me lo mandes, y yo no me voy a hacer cómplice de tus homicidios. Yo tengo que responder por mi vida delante del Señor. ¿Es que es una diferencia? Cuando nosotros establecemos las autoridades en nuestra vida, nosotros podemos saber cuál es el camino correcto que debemos de seguir, no dejarnos llevar por el mundo. Bueno, en Hollywood así lo hacen, y la última película que vimos, eso fue lo que nos enseñaron, pero no es la forma en la que el Señor nos manda que nosotros hagamos las cosas. Un hijo no está obligado a cumplir algo que sus padres le obligan como doloroso, o como violento, o degradante, o que cause pérdidas económicas, o que le haga cambiar sus principios morales, ¿sí?, o sus principios espirituales. Hay papás que les han advertido a los hijos: si tú vas a esa iglesia y sigues esa fe, te desheredo. ¿Usted no le tocó de esos? ¿Nunca se la sentenciaron por eso? A mí sí, y a mi esposa también, me consta. Y hasta la cachetearon, me consta también, ¿sí? Pero seguimos aquí. ¿Por qué? Porque es más importante honrar a Dios que honrar inclusive a nuestros padres, porque los mandamientos de la honra a Dios son los primeros, ¿sí? El otro es el siguiente de las relaciones con los hombres, pero no está por encima de los primeros 4. ¿Sí? No está por encima. Y dentro de esos 4 está el día que nosotros venimos a relacionarnos con Dios. Tarde, fuera de tiempo, etcétera, pero lo hacemos. Ahora, nosotros, una de las formas en las que nos relacionamos con nuestros padres es a través del temor y la reverencia. Los hijos siempre deben de recordar esto, o los padres siempre deben de recordarle esto a los hijos: yo soy el papá, tú eres el hijo, no somos iguales. Hay una diferencia. Yo soy el papá, tú eres el hijo, no somos iguales, no somos iguales. Nunca se atreva a hablarle a su padre o a su madre por su nombre. Nunca se atreva a decirle: oye María, oye Juana, oye esto, oye aquello. No se atreva a decirle de esa forma. No es reverenciarlo, eso es faltarle al respeto, ¿sí? Cuando alguien hable de su padre y lo esté acusando a su padre o a su madre, usted tiene que defenderlos, aunque se pelee con quien se pelee, se agarre a guamazos con quien se agarre a guamazos, usted tiene que defenderlo, ¿sí? ¿Me oyó? Porque eso es honrarlos, ¿sí? Eso es tenerles reverencia a sus padres. Óyeme, que tu papá era un esto, y ten mucho cuidado de lo que dices de mi padre, ¿sí? Más vale que cierres la boca, porque lo voy a defender. Tal vez no esté su padre haya tenido la culpa, pero usted tiene la obligación de defenderlo, ¿sí? Porque lo está usted honrando, ¿sí? A veces, inclusive, ese temor y esa reverencia debe de llegar hasta el punto en el cual nosotros no debemos de pelearnos, digamos, con alguien que puede lastimar a nuestro padre. Un hermano puede estar peleado con otro hermano y no hablarse. Eso lastima a los padres. Usted no tiene derecho a lastimarlos. Usted tiene que reconciliarse por amor a ellos.
porque eso es parte de la honra de los padres. ¿Sí? Pues no tienen por qué estar, ay, mi hijo está peleado con mi otro hijo y no se hablan y no, y cuando llegan no hay relación entre ellos. Usted está obligado a reconciliarse, aunque no esté de acuerdo. La reconciliación la está haciendo delante de sus padres, no en las sinvergüenzadas o en los errores del otro. Ahí hay una diferencia. Nunca contradiga a su papá. En lo que dice es también una forma de honrarlo, aunque obviamente no esté bien, pero usted no tiene derecho a contradecirlo. Si él está diciendo algo equivocado, y fíjese que la santidad es una forma práctica, hermanos, no es otra vez sentarse en un nicho y estar con la cabeza así, con la cara volteadita de lado, con la mirada lánguida y poner una cara así de, yo Señor no mato una mosquita, soy una mosquita muerta. Nunca le contradiga, más bien puedes plantear las cosas como una incertidumbre. Sabes que yo he leído por ahí que hay otra opinión al respecto, no lo está contradiciendo, no está usted en contra de ello. Tampoco valide las palabras, porque eso es como insultante el decir, sí, tienes razón, claro que sí, lo que tú digas. ¿No hacen eso algunos? Sí, lo que tú digas, tienes razón, léelo El otra vez le decía a mi hijo, estábamos discutiendo, habían tenido un distanciamiento en internet y alguien le dice, pues que Dios te bendiga. ¿Sabe que eso me suena, con todo respeto al Señor, como una mentada? Cuando alguien lo dice, que no tiene derecho a utilizar el nombre de Dios de esa manera. Cuando dice, pues Dios te bendiga, es como decir, vete lejos, a Chihuahua. Y no lo pueden decir. Y sin embargo mucha gente lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera de santamente, espiritualmente pelearnos. ¿Sí? Uy, santamente, qué buen pleito tan santo acabas de tener. Qué expresión tan espiritual acabas de decir cuando dices, ¿por qué mejor no se la rayas? Muchas veces hacemos eso con nuestros padres. ¿Verdad que sí? También. ¿Verdad que sí? Pues que Dios te bendiga. Uy, qué gran bendición le acabas de dar. Nunca llame pues a su padre por su primer nombre. Y cuando usted hable de su papá o de su mamá, diga, mi papá es el señor fulano de tal. Mi mamá es la señora fulana de tal. Hable de ellos con respeto, ¿sí? Porque es honrarlos, inclusive cuando no estén presentes. Un hijo no debe despertar a su papá cuando está durmiendo. Qué chistoso. Estaba dentro de la ley, hermano, no lo despiertes. ¿Por qué le altera su sueño? Déjalo que duerma, ¿sí? No vayas a hacerle ruidos que los puedan perturbar. Ahora, lo que le estoy diciendo, no se lo estoy diciendo porque a mí me pasa, ¿eh? Yo vivo solo en mi casa, ¿sí? Vivo con mi esposa nada más. Y mi esposa tiene mucho cuidado conmigo porque si me pongo a ver algo y me empiezo a quedar dormido, luego llega. Luego llega a querer taparme. Dijo, no me tapes porque me da mucho calor. No, es que dormido vas a sentir frío. Y vaya, me pone una cobija encima al rato. Cobija, no la aguanto, sí. Sí me quedo dormido. Y tal vez al rato me da un poquito de frío. Pero me trata así de una manera muy, muy especial. Gracias por ser así, amor. Me trata como su papá. Pues. Un hijo nunca debe de ver a su padre desnudo.
Esta era parte de la santidad que debía de manifestarse. No puede verlo desnudo. No puede levantar la voz ni hablar sin respeto delante de él. No se puede pelear con él. Es una forma de honrarlo, ¿sí? Cualquier forma que rebaje digamos, la honradez de sus padres no la debe de utilizar de ninguna manera. Menos aún pegarles o maldecirlos o matarlos, como han hecho algunos, ¿sí? Porque ese es un pecado muy grave, ¿sí? Por otro lado, a veces los padres se pueden sentir incómodos con las normas que los hijos a veces les ponen. Bueno, pueden muy bien relajarse y decir, hijo, no necesitas levantarte cuando yo llego, ¿sí? Sé que lo haces como una forma de respeto, pero no necesitas hacerlo, ¿sí? Ten confianza conmigo y no necesitas pararte. Pero todo eso tiene que ver con el enseñar, digamos, a nuestros hijos o a nuestros nietos de la relación que nosotros guardamos con nuestros padres y que ellos aprenden de esa relación. De alguna manera, ellos van siendo enseñados a través de lo que ven, ¿sí? Usted quiere que sus hijos lo traten bien, trate usted bien a sus padres y ellos van a aprender cómo trató usted a sus padres y ellos lo van a tratar a usted igual. Es una forma de enseñanza práctica, santa, honesta, decente, recta, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Ahora, tal vez sus padres murieron, ¿verdad? Yo soy huérfano, pues mi papá y mi mamá, que el Señor los tenga en su gloria, pues ya murieron. Una de las formas en la que nosotros hacemos un honor póstumo a ellos, digamos, es que cuando nos acordamos de ellos, nos acordamos de lo bien que nos cocinaban, de cómo nos trataban. Mi mamá siempre me estaba dando de comer. Llegaba a su casa y siempre me daba de comer. Y pues yo ni modo le tenía que entrar a la comida. Por eso engordé. Sí. Una vez que estés casado, a los jóvenes, y tengas tus hijos propios, nombrar a alguno de tus hijos como uno de tus padres o como uno de tus familiares es una forma de honrarlos. ¿Sí? ¿Oyeron, hijos? Que puras mujeres tienen por los pobres, pues ¿qué le voy a hacer? Ahora, otras formas de honor póstumo es donar, digamos, o dar algo a nombre de ellos, ¿sí? O en su memoria. Y también hay familiares a los cuales debemos de honrar, ¿sí? Porque no se centra nada más en el aspecto de la honra que le debemos a nuestros padres, porque eso es una manera de aprender. El Señor decía, es muy fácil hacerle un favor a alguien que te lo puede regresar. Es muy difícil hacerle un favor a alguien que no te va a dar nada a cambio, ¿sí? Y una manera, digamos, de demostrar tu calidad humana es haciendo favores por aquellos que no te los pueden regresar, ¿sí? Que no te los van a pagar. Hay un número de familiares secundarios, pues, que también debemos honrar. Debemos honrar a nuestros abuelos. Debemos honrar a nuestros suegros. A veces cuesta trabajo. Créame que a veces cuesta trabajo. Yo entiendo a aquellos que tienen suegra todavía o suegro todavía les cuesta trabajo relacionarse con ellos. Sin embargo, es una manera de honrarlos, porque es una manera de honrar a Dios. Señor, qué difícil es la suegra, Señor. Yo quisiera, bueno, ¿para qué digo lo que quisiera, Señor? No puedo. A veces tenemos padrastros. ¿Por qué? Pues porque nuestra mamá o porque nuestro papá contrajo nupcias otra vez y tenemos un padrastro. Tenemos la misma obligación de honrarlo. Nada de que, no, ahí viene mi enemigo, me voy a agarrar con él. Cada que tenga chance, le voy a soltar sus verdades. No, es una forma de honrarlo también, porque el Señor demanda que lo honremos. A veces tenemos hermanos mayores
a los cuales debemos de honrar también. ¿Me oyó? Tenemos hermanos mayores que debemos de honrar también. Tíos y tías. Yo tenía una tía en México. Nunca me tomé la libertad de hablarle de tú. Nunca le hablé de tú, jamás. A pesar de que ella me decía, dime de tú y háblame de tú. No, para mí era mi tía, ¿sí? Y yo le hablaba con respeto y le hablaba de usted, ¿sí? Porque yo consideraba que le debía el mismo respeto a ella que le debía a un mayor, ¿sí? Entonces le hablaba de usted. Ya a estas alturas ya casi no le hablo a la gente de usted. Uno que otro ya que anda un poquito más centrado en años que yo. Pero ya son muy pocos a los que les hablo de usted. Casi a todos les digo de tú, ¿sí? Es más, mucha gente me habla a mí de usted y yo les hablo de tú. Es una manera digamos, de relación a causa de la edad que tengo, ¿sí? Los, digamos, aspectos de honrar a estos familiares no incluyen los aspectos de temor y reverencia, ¿sí? Que habíamos visto. Por último, el padre tiene el profundo deseo de ver a sus hijos en paz, de ver que todos estén en paz y que no estén peleados entre ellos, porque eso es también una carga para los padres. No hay forma de justificar, digamos, que un hermano esté peleado con otro hermano y les esté provocando congoja a sus padres, porque eso no es honrarlos, ¿sí? Tiene que hacer un esfuerzo por reconciliarse, digamos, con ellos. Ahora, ¿qué hacemos cuando un padre es difícil? Porque hay padres que son difíciles, ¿sí? No entienden razones, son como Gabino Barrera, ¿sí? Lo que pasa es que la honra no incluye la calidad moral o la calidad humana de la persona, ¿sí? Cuando nosotros honramos, somos nosotros los que estamos poniendo en práctica un mandamiento que nos es menester guardar, ¿sí? No esperamos hacerlo porque aquella persona se lo merece. Lo hacemos porque es obligación nuestra hacerlo, no porque el otro se lo merezca. Tal vez no se lo merece, tal vez sea de lo peor, tal vez sea lo último, pero nosotros debemos de manifestar nuestro respeto hacia las leyes de Dios, porque son leyes de santidad, respetando, honrando a aquel que no se lo merece inclusive. Ya voy a terminar. Siempre es una forma, digamos, de respeto o apropiado que el hijo sienta un profundo respeto por sus padres, por la vida que le dieron, sencillamente, ¿sí? En última instancia, nosotros somos el resultado de la decisión de nuestros padres. No estamos aquí por error, ni por equivocación, ni porque fallaron los anticonceptivos. Estamos aquí porque ellos decidieron que nosotros estuviéramos aquí, ¿sí? Y es una forma de honrarlos, sentir ese agradecimiento hacia ellos. A medida que la sociedad avanza, hermanos, y como si fuera un paradigma, como si fuera algo que tuviera que ver con la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Hay una tendencia de que los hijos se sientan por delante de los padres porque tienen más conocimientos en tecnología, o tal vez porque están más avanzados. Yo tengo un hijo que es médico, ¿sí? Y sabe más medicina que yo, créamelo. Sabe, pero mucho más, ¿sí? Y sin embargo, cada que él habla de mí, él dice que yo sé más medicina que él. Tal vez porque yo trabajé durante mucho tiempo en eso. Ayer le comentaba a mi esposa, ya se me olvidaron los nombres de muchos padecimientos, porque ya no lo practico, ya no estoy en eso.
A veces me llegan y me preguntan, oiga, ¿qué tomo para esto? Pues toma miel de abeja. Si no se te quita, te engorda, ¿sí? Porque dice que veneno que no mata engorda, ¿sí? Si no se te quita, lo que tienes te va a engordar. Pero no lo hago porque, bueno, ya no estoy en eso. Pero regresando al punto, decía que a causa del tiempo que nosotros vivimos, yo crecí sin internet, ¿sí? Para nosotros estudiábamos medicina y teníamos que pegarle a las bibliotecas a los libros y estábamos metidos en la biblioteca. Ahora se sientan así, clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Y tienen todas las referencias ahí re suave, re bonito, y están estudia re bonito ahí en su casa sentados tomándose un cafecito, ¿sí? A nosotros no nos dejaban hablar, ¿sí? De todas maneras, son más conocedores de la tecnología y conocen de lo último de música. Yo no sé cuál es la diferencia entre el rap y el hip hop, no sé. Pero si le pregunto a un joven me va a decir, pues que el hip hop es mover la cadera y el rap es tirarse al suelo. No sepa la bola, yo creo que eso ha de ser. Bueno, eso es lo que yo pienso. En la conciencia judía los padres tienen que ser respetados, hermanos, porque son la fuente de nuestra tradición. A veces nos preguntamos nosotros, ¿de dónde procedemos? ¿Quiénes fueron mis antepasados? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿De dónde vengo yo? Hace 5 generaciones o 10 generaciones, ¿quiénes fueron mis antepasados? A veces me pongo a buscar en el internet genealogías y ¿sabe lo que encontré? Le va a dar risa. Mi apellido, porque bueno, pues no lo va a encontrar por mi nombre, pero mi apellido, de acuerdo al internet, procede de los Reyes Magos. Órale, para que vea con quién se metió. Eso por supuesto que para muchos es motivo de risa. No sé si será cierto o no. Hay quienes marcan el apellido hasta el siglo XIII o el siglo XI, por ahí. Pero antes, hey, no nací de una piedra. No me apellido de esta manera porque nací de una piedra. Alguien me puso ese nombre. En una ocasión fui a comprar una batería que necesitamos nosotros para la iglesia de la cárcel, que luego se la robaron y bueno, toda la historia. Pero cuando entramos a aquella tienda, el dependiente, el dueño de la tienda era judío, era un pawn shop, era una tienda de segunda. Estaba la batería nueva, no era de segunda, ahí la tenía, ¿sí? Entonces vi la batería, está bonita la batería, la necesitamos para una iglesia. Me dice, ¿a nombre de quién se lo hago? A nombre de fulano de tal. Ahí dice, su apellido es judío. No, le dije yo, mis padres eran de un rancho. No, su apellido es judío, me dice. Usted no lo sabe, pero su apellido es judío y es judío sefardí. Te está zafado. Dije yo, te andan agarrando prosélitos de donde sea, ¿sí? Pensé. Luego me quedé con la duda y siempre me ha quedado la duda y siempre me quedó la duda de dónde procedo. ¿Quiénes fueron mis antepasados? ¿A qué se dedicaron? A veces pienso que vengo de un africano. Luego me pongo a pensar y digo, no, pues debe ser un africano cruzado con un vikingo. Pero como no lo sé, ¿sí? Pretendo honrar a mis padres diciendo, vengo de la mejor familia, ¿sí? No sé en dónde estuvieron, qué fue lo que los hizo venir a este país, de dónde proceden, quiénes fueron, no lo sé. Tal vez ninguno de ustedes tenga la fortuna la bendición, digamos, de saber de dónde viene. No lo sabemos, pero debemos de darle gracias a nuestros padres porque de ellos recibimos nosotros la herencia, porque de ellos nosotros somos lo que somos
y porque ellos son el vínculo que nos une a esa herencia que traemos. Hemos hablado de la relación de los padres con los hijos, de las formas en las que usted se debe relacionar con ellos, ponerse de pie, honrarlos póstumamente, ocuparse de ellos, no levantarles la voz, no pelearse con ellos, etc. De todas las cosas que hemos dicho, de todo lo que se ha hablado, yo quiero que pase aquí a pedirle perdón al Señor si usted le ha faltado alguna vez a uno de sus padres. De cualquiera de las maneras, quiero que lo haga. ¿Sí? Porque acuérdese que delante del Señor nosotros debemos de estar limpios y debemos de pedir perdón para estar preparados y ser dignos para el llamamiento del Señor. Que pónganse de pie y vengan a pedirle perdón al Señor. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por eso y muchos de nosotros hemos faltado de una manera, de una forma u otra a nuestros padres. Y siempre hemos pensado que se lo merecían o que fue su culpa, o que el Señor se equivocó haciéndonos nacer en una familia que no nos merecía como sus descendientes. Pensamos que necesitábamos algo más, algo mejor, que debimos haber nacido en la casa real de Inglaterra. ¿Sí? Pero cualquier cosa que usted venga, de donde proceda, quienes hayan sido sus padres, de la forma que sean ellos, cómo se comportan con ellos, cómo son con usted, cómo ha sido usted con ellos, eso no significa que usted no esté obligado a honrarlos todos los días. Aunque ya no estén aquí y estén muertos, usted tiene que honrarlos, porque estoy seguro que en algunas cosas usted faltó. Nosotros faltamos a nuestros padres de alguna manera, ¿sí? Nada que vamos a pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie de cualquier falta que hayamos nosotros cometido. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor, por este grupo de personas, Señor, que reconocen, Señor, que hemos tenido faltas para con nuestros padres, Señor. Que les hemos faltado al respeto, Señor, que no hemos sido considerados con ellos, que no les hemos dado el lugar, Señor, que se merecían, o el tiempo, Señor, que nos demandaban. Porque nosotros, Señor, fuimos negligentes, hemos sido negligentes con ellos, te pedimos nos perdones, Padre. Pero sobre todo, Señor, que nos enseñes a que no volvamos a cometer, Señor, faltas de ese tamaño, Señor, delante de nuestros padres y particularmente delante de ti, Señor. Cuando tú nos dices, Padre, que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre, porque es el primer mandamiento con promesa, porque serán alargados nuestros días sobre la tierra que tú nos das, Señor. Lo creemos. Pensamos, mi Señor, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre, Señor, para engañarnos. Que tú eres fiel, Señor, y que en todo momento, Señor, tus palabras, Señor, son verdad y son vida. Te ruego, mi Señor, que limpies nuestra vida, Señor, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que nos limpies, Señor, de todo aquello, Señor, que hayamos cometido como falta hacia aquellos que se merecen todo nuestro respeto, Señor, y toda nuestra honra. Te ruego, Padre Celestial, que en esa limpieza de santidad, Señor, que tú demandas de nosotros, Señor, nosotros seamos santos delante de ti. Y sobre todo, mi Señor, que nos conservemos en esa santidad delante de ti y que la tengamos en memoria en todo momento, Señor. Y que cuando seamos tentados, Señor, a faltar a ella, nos recordemos, Señor, las palabras tuyas que debemos de honrar a nuestros padres. Porque este es un mandamiento, Señor. Y porque está dentro, Señor, de tu ley que nosotros debemos de conservar y tener como muy pura, Señor, y muy santa. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice a mis hermanos, Señor. Te ruego, mi Señor, que nos conserve, Señor, en esa limpieza delante de ti. Y que podamos, Señor, poner en práctica
Señor, día a día, la honra que nuestros padres nos merecen. Bendice a mis hermanos, Señor. Límpianos, Señor, de toda falta y llévanos, Señor, delante de ti en tu presencia, Señor. En este día, el resto de esta semana, Señor. El tiempo que nos quede, Señor, en este lugar, o en esta vida, o en este mundo, Señor. Manténnos, Señor, en esa limpieza, Señor, en esa santidad que tú demandas de tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. El Señor les bendiga.